La muerte de Pablo Escobar. ¿Qué sucedió después? ¿Te has preguntado qué sucedió después de la muerte de Pablo Escobar? Lo que ocurrió con su mujer, su hija, su hijo, su cártel y todo el dinero que tenía. Parece que estas historias han sido silenciadas, pero nosotros estamos aquí para revelar todos los secretos que se ocultan tras la muerte del infame capo de la droga. Así que prepárate para un viaje fascinante a Medellín, Colombia, donde desentrañaremos los misterios y descubriremos el destino final del hombre más poderoso y rico en la historia del narcotráfico. No te lo puedes perder. Comencemos esta increíble aventura. Sin embargo, antes de continuar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si te está gustando este contenido, por favor suscríbete a nuestro canal y déjanos un gran like. De esta manera podremos llegar a más personas y seguir ofreciendo contenido de calidad para ti. Ahora sí, comencemos. Era el 2 de diciembre de 1993 y el mundo entero estaba en busca de Pablo Escobar, un infame narcotraficante colombiano. Todos querían capturarlo o matarlo, desde el ejército colombiano hasta los cárteles rivales y una fuerza especial de mercenarios llamada los Pepes. Incluso su propia familia se sumó a la búsqueda. Todos rastreaban los rincones más oscuros y sucios de Medellín en busca del hombre más buscado del planeta. Lo que acabo de decirte fue la situación apenas unos momentos antes de la muerte de Escobar. Él se había escondido después de que el gobierno colombiano anunciara un plan para trasladarlo a una prisión convencional. Pero Pablo Escobar, terco y egoísta como era, se negó y empezó a huir. En ese momento el gobierno colombiano y un grupo de paramilitares dispuestos a cruzar los límites de la legalidad, al igual que Escobar, comenzaron una cacería nacional. Por primera vez en su vida, Pablo Escobar celebraba su cumpleaños, lejos de la tradición habitual de hacerlo con su familia. Necesitaba tanto hablar con ellos que decidió arriesgarlo todo y llamar a su hijo. Pero el gobierno colombiano logró interceptar la llamada y localizarla en la torre telefónica móvil cercana a su ubicación. Inmediatamente cerraron su escondite y enviaron un convoy militar armado, con la instrucción de dispararle a Escobar en cuanto lo tuvieran a la vista. La tensión era palpable, mientras los soldados se adentraban en el escondite de Escobar, justo cuando parecía que todo estaba perdido. ¡Bum! Escobar fue abatido por las fuerzas de seguridad. Pablo Escobar, atrapado en su escondite y rodeado de soldados, se dio cuenta de que había cometido un grave error. Intentó escapar por el tejado, pero era demasiado tarde. Fue encontrado y asesinado en una azotea, junto a sus guardaespaldas más fuertes, conocido como el Limón. La noticia de su muerte dejó a su esposa, María Victoria Henao, devastada. Si nunca hubiera hecho esa llamada, tal vez habría vivido más tiempo. Con su muerte dejó atrás al cártel de Medellín, su riqueza, propiedades y valiosos artefactos. Pero lo más importante que dejó fue a su familia. Después de la muerte de Pablo, los miembros del cártel se acercaron a su esposa para que asumiera el liderazgo. Durante la vida de Pablo, ambos dirigían el cártel juntos, lo que la colocaba en una posición perfecta para continuar con los asuntos del cártel. Sin embargo, María no estaba dispuesta a seguir ese camino. No quería tener nada que ver con el cártel. Decidida a proteger sus dos hijos, Manuela y Pablo, tomó la decisión de volar al otro lado del mundo en busca de asilo. Intentó encontrar refugio en Mozambique, pero el gobierno mozambiqueño le negó la entrada al país. Lo mismo ocurrió con Brasil y Alemania. Con la ayuda de algunos contactos lograron ingresar a Argentina como turistas. Aunque nadie los conocía, el nombre de María estaba en todas las noticias como miembro del cártel de Medellín y esposa de Pablo Escobar, lo que representaba un peligro debido a los actos violentos cometidos por Escobar. Consciente de que alguien podría querer vengarse de su familia, María tomó una decisión difícil: cambiar su nombre de María Victoria Henao a María Isabel Santos Caballero. Este cambio les permitió vivir en paz durante 2 años, hasta que fueron encontrados por el gobierno argentino en 1999.
En el año 2000, María y su hijo Juan Pablo fueron detenidos y acusados de lavado de dinero. Después de soportar los actos narcisistas de Pablo durante 17 años, María cargó con ese sufrimiento. Fue encarcelada por el gobierno argentino durante unos meses, pero finalmente fueron liberados al no poder relacionarla ni a ella ni a su hijo con el narcotráfico. María continuó viviendo en Argentina en secreto junto a sus familias durante las siguientes 2 décadas antes de publicar su libro, La Señora Escobar, Mi vida con Pablo. Por otro lado, el hijo de Pablo, Juan, decidió cambiar su nombre a Sebastián y también publicó un libro que mostraba el lado amable y bondadoso de su padre. A pesar de ello, Sebastián no logró llevar una vida tranquila, ya que muchas personas iban tras él. La mayoría de los colombianos creían que buscaría vengar la muerte de su padre. Sin embargo, Sebastián no compartía los ideales malévolos de su padre. Incluso llegó a condenar la serie de Netflix sobre Escobar, Narcos, argumentando que glorificaba a su padre en lugar de condenar sus acciones malvadas. Es difícil no creer que alguien quisiera vengarse de Pablo, considerando que fue responsable del asesinato de más de 4.000 colombianos. Uno de los actos más siniestros fue cuando ordenó la muerte de 40 chicas menores de edad, después de que una de ellas denunciara las explotaciones sexuales del cártel con adolescentes vírgenes. Es completamente demencial pensar que alguien sería capaz de llevar a cabo algo tan atroz, y Sebastián compartía esa misma incredulidad. En una entrevista, Sebastián narró cómo logró escapar de más de 9 intentos de secuestro en Argentina. Sí, 9 veces atentaron contra la libertad del hijo de Pablo Escobar. Esos intentos ocurrieron después de que Forbes publicara que el narcotraficante había dejado más de $3 millones, pero la gente no se dio cuenta de que todo ese dinero quedó en Colombia tras la muerte de Pablo. Su mansión de $10 millones, la lujosa prisión llamada La Catedral y otras propiedades quedaron abandonadas en Medellín después de que su familia huyera del país. Pablo tenía miles de millones de dólares que no podía depositar en el banco, así que optó un enfoque diferente para guardar su dinero. Lo escondía en muebles, lo enterraba bajo la tierra y lo colocaba en lugares difíciles de recordar. Pablo era el responsable de aproximadamente el 80% de la cocaína que circulaba en América. Su poder y riqueza eran tan descomunales que incluso llegó a quemar la increíble suma de $2 millones para calentar su casa cuando su hija tenía frío y no había leña disponible. Es difícil imaginar tener tanto dinero como para despilfarrarlo de esa manera. Una de las estructuras más icónicas asociadas a Pablo Escobar fue el edificio Mónaco en Medellín. Aunque no era tan grande como un campo de fútbol ni tan alto como un rascacielos, este edificio estaba fuertemente custodiado por medidas de seguridad extremas. Sin embargo, más allá de su apariencia modesta, era la residencia principal de Escobar. Tras la muerte de Escobar, el edificio Mónaco se convirtió en un símbolo infame del legado violento dejado por el narcotraficante. Los cárteles rivales no tardaron en actuar y decidieron volar el edificio con explosivos, dejando solo ruinas en su lugar. Esta acción fue un golpe simbólico hacia la figura de Escobar y su imperio criminal. Después de que el edificio quedara deshabitado, el gobierno colombiano tomó posesión del terreno y decidió convertirlo en una atracción turística. La gente acudía para echar un vistazo a la vida de Pablo Escobar y al mismo tiempo recordar a las víctimas que perdieron la vida a manos del narcotraficante. No obstante, para muchos miembros de la comunidad, el edificio se convirtió en un constante recordatorio de la tragedia y el sufrimiento que habían experimentado. Fue en el año 2018 cuando el gobierno tomó una decisión drástica: derribar el edificio Mónaco y convertir el terreno en un monumento dedicado a las víctimas del terror de Escobar. Esta medida buscaba brindar un espacio de conmemoración y honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida debido a la violencia desatada por el narcotraficante. Otra de las propiedades emblemáticas de Pablo Escobar que también sufrió su destino fue su lujosa casa de recreo en Guadalupe, conocida como La Manuela. Este lugar llevaba el nombre de su hija Manuela Escobar y era el sitio donde Escobar se distraía y relajaba. Sin embargo,
incluso antes de la muerte del narcotraficante. Un cártel rival decidió tomar represalias y voló más de la mitad del edificio, con más de 200 kilos de explosivos TNT. Este acto violento dejó claro que nadie estaba a salvo en el mundo del narcotráfico y que incluso los lugares más privados y exclusivos podían ser arrasados por la violencia. Con el paso del tiempo, la naturaleza se apoderó del lugar, mientras los carroñeros buscaban desesperadamente cualquier objeto de valor escondido o enterrado por Escobar. La decadencia y la desolación se apoderaron de la Manuela, convirtiéndola en un testimonio silencioso del fin del imperio criminal de Pablo Escobar. En cuanto al cártel de Medellín, tras la muerte de Pablo Escobar, una gran cantidad de sus miembros fueron capturados y encarcelados, mientras que otros encontraron refugio en cárteles rivales como el cártel de Cali. Sin embargo, es importante destacar que no toda la fortuna acumulada por Escobar fue saqueada. Paradójicamente, mientras cometía actos violentos y sembraba el caos, también construyó escuelas, hospitales, hogares y otras infraestructuras para la comunidad de Medellín. Esto plantea una pregunta compleja. ¿Es posible justificar las acciones de Pablo Escobar o sigue siendo el monstruo que muchos afirman? La respuesta a esta interrogante depende de las perspectivas individuales y del análisis ético de sus acciones. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este video le sea de utilidad y si te ha gustado, te invito para que nos dejes un gran like, que te suscribas a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas nada del contenido que tenemos preparado para ti. Y no olvides compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima, amigos.